Shalom, ¿cómo están? Eh, esta, es, uh, esta es la porción que se llama Saf en hebreo. Esta porción comienza con esta palabra que normalmente está traducida como una orden, un mandato, ¿no? Cuando alguien le da una orden, un comando a alguien, ¿no? ¿Qué debe de hacer, ¿no? Empieza, pues está el Eterno hablándole a Moisés y le dice a Moisés lo siguiente, ¿no? Y le dice, dale un sav, y es traducido, manda a Aarón, ¿no? Porque le está diciendo a Moisés el Eterno, dile a Aarón, pero no la palabra en que le está diciendo dile es esta palabra sav. Y entonces normalmente pues se traduce manda a Aarón que haga esto y empieza a darle una serie de instrucciones con respecto a las ofrendas, a cómo se van a hacer, ejecutar, ¿no? Las ofrendas en el tabernáculo. La vez pasada, pues ya sabíamos que la temática era esta temática acerca de las ofrendas, ¿no? De cómo se van a hacer, ¿no? Bueno, la vez pasada eran cuáles eran y ahora pues se centra en la temática de qué se va a hacer o cuál es el procedimiento a seguir en cuanto a esas ofrendas, ya sean holocaustos, sean unas ofrendas pues, para concordia o para paz o diferentes tipos de pues ofrenda que se hace, que se ejecuta ahí en el tabernáculo, ¿no? Pero pues obviamente la porción se llama Sab. Y bueno, hay que entender muy bien esta palabra, ¿no? Porque pues la usanza común, ¿no? Es este concepto de orden o de mandar. Y claro, de esta palabra Saf, ¿no? Sacan la palabra mitzvah, ¿no? Que también la traducen como mandamiento. Algo que se da una orden, ¿no? Y entonces vamos a entender muy bien este concepto en este Shabbat, ¿no? Este es un Shabbat especial, ¿no? En este Shabbat hay una luz muy especial y normalmente pues se denomina este Shabbat como Shabbat Hagadol. Literalmente traducido el gran Shabbat, un Shabbat muy grande, ¿no? Entonces es llamado así porque este es el Shabbat antes de la festividad de Pesaj y normalmente pues es una luz especial, ¿no? Y se dice que es un evento que no se repite en todo el año. Hay la luz de todos los Shabbats del año en este día y por eso se llama Shabbat Hagadol, el gran Shabbat. Y claro, esto de que lo que está pasando, ¿no? Que se llame este Shabbat Sab, ¿no? Mandar o la palabra mandamiento, ¿no?
a veces no es muy gustado, ¿no? Y obviamente también en la porción, pues lo que vemos es que está llena de mandamientos. Pero pues hay que irnos hacia la raíz de esta palabra, ¿no? Sav, que más que mandamiento, ¿no? Está el Eterno instruyendo, prescribiendo, ¿no? Constituyendo, dando una responsabilidad, ¿no? Y ese es más bien lo que está pasando aquí, ¿no? Esta misma raíz, ¿no? Especialmente en el arameo, ¿no? Está conectada, ¿no? Bueno, lo que significa es unir o conectar, ¿no? A hacer un acercamiento. Y eso es muy importante, ¿no? Especialmente porque la vez pasada estábamos diciendo que estas ofrendas que se dan, ¿no? Justamente se trataba de un acercamiento, ¿no? Lo que se ofrece, ¿no? Esta ofrenda, este corbán, ¿no? Los corbanot que se describieron, ¿no? Justamente era esa raíz, ¿no? Corbán, que era karov, que era acercarse. Y entonces, obviamente, la raíz de la ofrenda que se ofrece o corbán es acercarse al Eterno. Y entonces, pues, todo esto está puesto en esa misma temática, ¿no? Que se trata de acercarse al Eterno. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Este saf, este mandamiento que se está traduciendo así, ¿no? Y pues en el mundo occidental ahora pues esta palabra mandamiento, ¿no? Esta de leer la Torá o la escritura y ver que hay mandamientos, ¿no? Y que le dice al pueblo, ¿no? O a la humanidad en general, ¿no? Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y es una serie de mandatos que da el Eterno, ¿no? Este concepto, ¿no? Especialmente ahora en día, ¿no? Pues no es muy gustado, ¿no? No es muy gustado que a la gente le digan qué hacer, ¿no? Todo el mundo está pensando, y especialmente por la fiesta que viene, ¿no? Están pensando en una cierta libertad, en una cierta pues espacio para hacer lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Y claro, no nos gusta que leemos la escritura, que leemos la Torah, esta instrucción del Eterno, y nos diga qué hacer. Y claro, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Que obviamente empieza esta porción, ¿no? Y le está diciendo el Eterno a Moisés, ¿no? Traducido literalmente, ¿no? Manda a Aarón a hacer esto. Y le está dando mandamientos, por supuesto, traducidos así, con respecto a qué hacer, ¿no? Pero pues ya sabemos que esto se refiere a instrucciones que está dando el Eterno, ¿no? Y la palabra correcta, ¿no? Pues son preceptos, ¿no? Está dándonos así como una instrucción, ¿no? Así como el doctor nos escribe una receta, ¿no? Y nos prescribe
un medicamento o una acción a tomar, ¿no? Tienes que descansar 8 horas, tienes que dormir tanto tiempo, tienes que tomar tal medicamento. Me está prescribiendo, ¿no? Me está dando una prescripción. Me está diciendo, ¿no?, las instrucciones que debo de seguir. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, pues obviamente la porción empieza así, ¿no? Dale un sab a Moisés, ¿no? Manda una instrucción, ¿no? Dile cómo ejecutar ciertas cosas. Y claro, no nos gusta ese concepto ahora en día, ¿no? Y claro, hay que entender, ¿no?, que nos está dando una prescripción, una instrucción, ¿no? Nos está dando una responsabilidad, ¿no? Nos está pidiendo el Eterno qué hacer, ¿no? Claro, el doctor me escribe la receta y yo ya veo si la sigo al pie de la letra, ¿verdad? El doctor me está diciendo cómo curarme o cómo voy a estar mejor, ¿no? Cómo aliviar ese dolor o ese asunto que tengo que componer. Y yo soy el que pues tengo que poner atención cómo seguir las instrucciones para que me mejore. Y ese es el cambio que tenemos que entender, ¿no? No es una obligación o algo que debo de hacer. El Eterno me está dando las instrucciones. Y bueno, ahí es donde decido yo en este mundo si seguir o no la instrucción. Y esto es parte de lo importante, ¿no? Pero pues obviamente todo el concepto es acercarme al Eterno, ¿no? Obviamente, pues si no sigo las instrucciones, ¿verdad?, pues estaría en sentido contrario a acercarme al Eterno, ¿no? Me estaría alejando del Eterno. Y en esta porción, ¿no?, si abrimos el Zohar, ¿no?, el Zohar empieza con una temática fuerte, porque empieza con la temática, ok, también centrándose en esta palabra Sav, que se da, ¿no?, que le da esta acción Moisés Aarón, ¿no? Hay que hacer esto. Y lo primero que dice el Zohar acerca de la palabra Sav, ¿no? Dice Sav, el mandar, ¿no?, la forma en cómo está, es idolatría. Así lo pone el Zohar, ¿no?, directamente, ¿no? Y ya después empieza su temática, ¿no? Así le empezó, ¿no? Sabe es idolatría. Y aclara cómo hay que ejecutar esto, ¿no? Y básicamente está aclarando el modo de la ejecución o de la acción del precepto que voy a hacer. Y ahí es, entonces, en primera instancia, ¿no?, cómo viene la ejecución, ¿no?, o cómo viene la descripción, ¿no?, que uno dice, bueno, la Torah me da estos, entre comillas, mandamientos, ¿no?, que tengo que hacer, ¿no? Y si leo el Zohar, lo primero que dice, bueno, estas acciones, ¿no?, si las haces así nada más, pues son idolatría. O sea, hacer sab, hacer mandamientos es idolatría. Y entonces, pues por supuesto, obviamente hay que seguir leyendo, ¿no?
qué se está refiriendo el Zohar, ¿no? Y es muy importante en la temática que se está manejando ahora. Y esto es que el Zohar está refiriéndose al modo como vas a ejecutar esta instrucción, este precepto que me está dando el Eterno, ¿no? El Eterno me dio la receta, me dio una prescripción, ¿no? Y yo cómo voy a hacer las cosas, ¿no? Y básicamente, digo, para acortar todo lo que dice el Zohar, ¿no? Lo que me está diciendo el Zohar es que si yo hago ese llamado mandamiento, ¿no? Ese mandato del Eterno, esto que me está prescribiendo el Eterno, ¿no? Si lo hago pensando en beneficio mío, eso es idolatría. Entonces quiere decir que si me está dando una instrucción el Eterno, ¿no? Me está dando la instrucción de qué tengo que hacer, pero todo se trata de que el Eterno me está pidiendo un favor y yo quiero servir al Eterno y voy a hacerle el favor. Entonces quiere decir que la instrucción que me dio, ¿no? El famoso mandamiento, lo voy a hacer por hacerle un favor al Eterno, por servirlo. No porque estoy pensando en que haciendo eso me va a traer un beneficio, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que independizar, ¿no? La ejecución de lo que estoy haciendo de si tiene o no un beneficio final, ¿no? Esto es, yo hago el mandamiento y al hacerlo eso causa que tenga una consecuencia, en este caso pues beneficio sería que tuviera una consecuencia positiva para mí. Pero entonces dice que te cuides mucho, dice el Zohar, de cómo haces las cosas. Porque si las estás haciendo pensando en un beneficio para ti, automáticamente es idolatría. Y entonces, pues está sacando un concepto el Zohar, ¿no? Muy elevado, ¿no? Y claro, por eso en esta ocasión que estamos viendo estos detalles ya de más nivel, nos vamos a centrar en esto, ¿no? Eso quiere decir que, muy bien, tengo que cambiar el concepto de mandamiento ok, no es algo que me está obligando el Eterno a hacer o algo que debo de hacer o así en este sentido de mandar, ¿no? De mandamiento. Ok, me está dando unas instrucciones el Eterno, me está dando una prescripción, ¿no? Me está prescribiendo algo y yo considero hacerlo y lo tengo que hacer en ese modo, en el modo de que el Eterno me pide un favor y yo quiero servirlo y estoy concediéndole el favor y lo estoy haciendo en ese modo, en el modo de que no estoy pensando en que me va a traer un beneficio a mí. Porque si lo hago pensando en el beneficio a mí, entonces ya no lo estoy haciendo pensando en el Eterno. Estoy pensando en mi beneficio, ¿no? Y entonces ahí empiezan las preguntas, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo? Estoy haciendo Shabbat porque estoy pensando en algún beneficio para mí.
Y obviamente muchos escritos de sabiduría, los sabios, los comentaristas escriben al respecto, ¿no? Y claro, están escribiendo, bueno, cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Estoy haciendo un mandamiento porque estoy pensando que voy a ir al cielo, que voy a tener ciertas concesiones, que me va a ir muy bien, que si hago esto o lo otro, pues ya no voy a tener algunas cuentas negativas con el Eterno, ¿no? Voy a quedar bien con el Eterno, voy a obtener algún beneficio y la temática es fuerte, ¿eh? Porque muchos sabios se meten en la temática de que si estás pensando en el Olam Abba, ¿no? En la otra vida, ¿no? En obtener un beneficio para ti. Y entonces, obviamente, con lo que dice el Zohar, dice, si estás pensando hacer los mandamientos porque vas a tener un beneficio, ya sea que vas a obtener lo lamaba, que si vas a tener un beneficio, que si te van a perdonar, que si vas a estar mejor, que si vas a... Y tú estás pensando en ti, no estás pensando en el Eterno. Y obviamente el Zohar dice directamente, hacer un mandamiento sin pasar por un proceso, ¿no? Un proceso, el Zohar se mete en todos los niveles, ¿no? En el que estés pensando en que tienes un beneficio para ti, entonces quiere decir que el resultado es idolatría. Y obviamente las consecuencias de hacer idolatría caerían sobre ti, ¿no? Consecuencia negativa, por supuesto. Y entonces, obviamente, nos pone a pensar cómo estamos haciendo estas instrucciones que nos da el Eterno, ¿no? Estos famosos llamados 613 mandamientos, ¿no? Bueno, aún a la gente del mundo, ¿no? Que dice, bueno, no, la gente del mundo, ¿no? La gente de las naciones, pues tiene que cumplir menos mandamientos, ¿no? No es tan estricto como el pueblo de Israel, ¿no? Sino ahí hablan de los, en lugar de los hijos de Israel, ¿no? Hablan de los Benei Noa, de los hijos de Noé, y dicen, bueno, estos tienen menos mandamientos. Ok. Pero pues serían en el mismo sentido, ¿no? Están haciendo eso por su propio beneficio, entonces estarían automáticamente cayendo en idolatría y entonces ya están mal, ¿no? Y entonces, ¿no? Quiere decir que no está solo hablando del pueblo de Israel, sino de la forma en que estás conectándote con el Eterno. Si lo que estás haciendo para acercarte al Eterno o para conectarte al Eterno, estás pensando en tu propio beneficio, en lo que vas a obtener, estás pensando en ti mismo, ¿no? Es idolatría. Y entonces hay que estar pensando, obviamente, pues quiere decir que antes de hacer un mandamiento, uno de los preceptos de la Torah, ¿verdad? Hay que estar muy consciente de en qué modo lo estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos en el nivel de pensamiento, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi intención? ¿No? ¿Cómo está mi emoción? ¿No?
porque pues entonces empieza el nivel emocional, ¿no? Y pues, ¿qué estoy pensando, no? Hay, hay, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que dicen, bueno, voy a ir al templo y voy a orar, ¿no? Voy a rezar, voy a ir al minyan, voy a ir a, a, a orar al templo, ¿no? Al lugar de reunión, a la quejilá, a donde se reúnen a orar, voy a ir, ¿no? Y están pensando, bueno, ¿por qué voy? ¿No? Porque me siento bien, estoy buscando al Eterno, ¿no? Y entonces ahí empieza el problema de cómo lo estás haciendo, ¿no? Lo haces porque te sientes bien, entonces ya es beneficio propio, ya no estás pensando en esta unión con el Eterno, en conectarnos con el Eterno, ¿no? Y muchos van, ok, voy a ir a la reunión a orar, ¿no? Y llegan y pues empiezan a orar o abren el sidur o como hagan su oración, ¿no? Y empiezan a hacerla a veces mecánicamente, ¿no? Ah, sí, hay que decir esto y ahí están. Bla, 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 y lo hacen mecánicamente, ¿no? Y ya, pues, y fui a orar al templo, ¿no? ¿No? Ahí fui muy tempranito, ¿no? Fui a hacer lo que había que hacer, ¿no? Y, y entonces nomás fuiste mecánicamente, ¿no? Como una rutina, ¿no? Y entonces ya cambió este modo en que lo estamos haciendo, ¿no? Ya no está en primer lugar el estar buscando esta conexión al Eterno, el estar pensando en unirme con el Eterno, el estar pensando en servir al Eterno, ¿no? Entra este problema en el mundo ahora, ¿no? En que muchas veces estoy pensando en mí mismo. Estoy pensando en, sí, para sentirme bien, para decir que sí fui a la reunión, que sí oré, que me levanto todos los días tempranito antes del amanecer, para buscar a Dios. Y, y entonces empiezan estos pequeños problemas que nos está presentando el Zohar fuertemente con, con esta forma en que lo ponen, ¿no? En que hacer un mandamiento, nada más por el mandamiento, es idolatría, ¿no? Ya no estás conectándote con el Eterno, ya no estás en ese sentido, ¿no? Y entonces empiezan los sabios a darle, pues a pensar, ¿no? A poder realmente ponerme en este modo, ¿no? Este modo en el que tengo que estar para hacer bien un mandamiento, ¿no? Y está están poniendo por ahí un ejemplo, ¿no? Donde dice, no, fíjate que pues está Aarón, por ejemplo, que era el sumo sacerdote, ¿no? Que le están dando ciertas instrucciones, ¿no? Y que, bueno, cuando llega alguien, ¿no? A dar una ofrenda de cierto estilo, ¿no? Hay veces que, pues de esa ofrenda, ¿no?
pues se divide y se pone una parte en el altar y otra parte pues también de la carne, ¿no? Pero pues cierta parte de la carne, ¿no? Pues o cierta parte de esa ofrenda que se está dando es para el sacerdote, es para el Cohen o el Cohen Gadol, en este caso Aarón, ¿no? Y entonces variaba el modo, ¿no? En que, por ejemplo, cuando está empezando la porción, ¿no? Está empezando la porción, ¿no? Diciéndole la forma en hacer las cosas, ¿no? Y está refiriéndose a la forma de hacer holocaustos, ¿no? Y entonces le está diciendo que el holocausto va a estar en el fuego sobre el altar, ahí quemándose y que se queme todo, ¿no? Todo arderá y se arderá completo y se hará el holocausto y se va a quemar todo, ¿no? Y entonces están los sabios, ¿no? Deliberando sobre, oye, pues imagínate lo que está pensando Aarón, ¿no? Que le están dando unas instrucciones sobre una ofrenda que se va a traer, ¿no? Sobre un corbán que se va a poner ahí en el altar y le están diciendo que se tiene que quemar todo, ¿no? Y entonces dice, normalmente pues le tocaba una parte de la ofrenda, ¿no? Y en este caso le están diciendo se tiene que quemar todo, ¿no? O sea, lo que le está diciendo Moisés a Aarón es que, oye, fíjate que van a llevar una ofrenda, pero de esta ofrenda no te va a tocar nada, ¿no? Todo se va a quemar y de esta no te toca absolutamente nada, porque del holocausto se quema completo y no le va a tocar nada. Y entonces están ahí los sabios, ¿no? Los rabís, ¿no? Discutiendo sobre, bueno, qué estará pensando Aarón, ¿no? Le está diciendo, ¿no? Manda a Moisés a Aarón diciéndole esto, ¿no? Justamente que van a traer una ofrenda y de esa ofrenda no te va a tocar nada, se va a quemar completita, ¿no? Y entonces están en este modo, ¿no? De, 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 de que obviamente esta palabra Saf que le está dando, ¿no? El modo en que se lo está dando, o el que le está diciendo el Eterno que se lo diga a Moisés, ¿no? Pues va más allá que solo decirle cómo ejecutar un precepto, ¿no? Y entonces están diciendo, ¿no? Esta palabra Saf dice más, ¿no? No solo le está diciendo que hay que ejecutar el precepto, sino le está dando un modo diferente, ¿no? Y están poniendo este modo que es Moisés lo que está haciendo, diciéndole a Aarón, ¿no? Es animándolo, ¿no? Le está diciendo, mira, hay que hacer esto y anímate, hay que hacerlo con buena voluntad, con ánimo, alégrate, ¿no? Hay que hacer esto aunque no tengas beneficio, ¿no? Y entonces se dice que la palabra Saf no solo era escuchar la instrucción, ¿no? Tener el precepto y hacerlo bien, ¿no? Sino que además era una motivación, ¿no? Era un ánimo, ¿no? Lo animaba a hacerlo bien, ¿no? Justamente aunque no hubiera ningún beneficio, ¿no? Y claro, con lo que está diciendo el Zohar, quiere decir que todos los famosos 613 sabs que nos está dando el Eterno, ¿no? Mandamientos, ¿no? Que nos está dando el Eterno. La realidad es que
no solo nos está dando una instrucción, sino nos está dando con ánimo, ¿no? Hay que hacer esto, por favor, me gustaría que se hiciera esto, pero con mucha motivación, mucho ánimo para hacerlo, porque pues no vas a tener un beneficio por hacer esto. Y así son todos los 613, ya sea positivos o negativos, ¿no? Que parte de ellos, ¿no? Pues sabemos que hay 248 mandamientos positivos y 335 negativos, ¿no? Y entonces, pues quiere decir que muchas veces nos dan la instrucción, pero no entendemos muy bien en qué modo nos está dando, ¿no? Y, y, y por ahí, ¿no? Hay, hay, hay unos sabios, ¿no? Que están diciendo, dice, por ejemplo, ¿no? El fuego, ¿no? El fuego también es ánimo, ¿no? Que estemos de buen modo para hacerlo, ¿no? Y esto dice que pues entonces combate este modo en que, ok, vas ahí a la reunión, ¿no? Vas a la reunión a orar. Pero no se trata de hacer, aunque haya una instrucción al respecto, de hacer, de ir y rezar algo o hararlo mecánicamente. No. Se trata de que tengas ánimo, que busques al Eterno, que te dé gusto conectarte con Él, ¿no? Y que lo vas a hacer sin ningún beneficio, ¿no? Que el modo en que tienes que tener, ya sea mentalmente, ¿no? La forma de la intención en que voy a hacer las cosas, la emoción en que voy a hacer las cosas, emocionalmente tengo que estar motivado, tengo que estar alegre, porque voy a servir al Eterno, voy a hacerle este favor, aunque yo no tengo ningún beneficio. ¿No? Que no debes estar pensando en que, bueno, a lo mejor finalmente la consecuencia de mis acciones van a traer algún beneficio para mí, ¿no? Voy a terminar en el Olam Abba y voy a tener ciertos beneficios, ¿no? Por lo que estoy haciendo. Pero no debes de pensar en eso. Debes de pensarlo. Tu, tu intención debe de ser de servir al Eterno, de que lo estoy haciendo porque el Eterno me está dando la instrucción y la instrucción que se me está dando es con mucho ánimo, con una motivación muy fuerte que solo es para servir al Eterno y que no voy a tener ningún beneficio en hacerlo. Y entonces ese es el modo en el que se debe dar, ¿no? Y el fuego, ¿no? Es entusiasmo, ¿no? Debes de estar entusiasta, ¿no? Ahí dice en el inicio de esta porción, ¿no? Dice, el fuego arderá continuamente en el altar. Y entonces dicen los sabios, no, estás entendiendo mal, ¿no? Lo que dice ahí el fuego, ¿no? Es que tienes que tener entusiasmo continuamente al hacer los preceptos del Eterno, ¿no? Y al final de esa oración, ¿no? Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, dice, no se apagará, así dice, ¿no? Y entonces dice, hay modos de interpretar esa última parte, ¿no? En el que el lado negativo, el no, ¿no? Lo debes de apagar, ¿no? Lo que debes de apagar es el no, ¿no? No debes de hacer las cosas y debes de estar entusiasmado, emocionado por conectarte con el Eterno, por servir al Eterno,
Y todo lo negativo que estás pensando lo debes de eliminar, ¿no? Y es parte del modo en que te tienes que poner, ¿no? Y ese, obviamente el sentido positivo de verlo es que el entusiasmo, este fuego, ¿no? Estas ganas de servir al Eterno no se deben de apagar, ¿no? Ese es el otro modo de ver la última parte, ¿no? De que tu entusiasmo tiene que estar ahí, ¿no? Quiere decir que te despertaste temprano, ¿no? Puede ser que empezaste a hacer mandamientos desde temprano, ¿no? Y vas a ir a orar ahí a la congregación, ¿no? O al minyan, o al templo, o a la reunión que haya de oración. Y vas a ir con el entusiasmo de servirle al Eterno. De que vas a ir sin ningún beneficio, a ti no te beneficia, sino vas a ir en el modo de hacerle un favor al Eterno, de servirlo y de hacer ese modo. En ese modo voy, en el modo de servicio, en el modo de hacerle un favor al Eterno. Y que no voy a tener ningún beneficio por hacerlo. Pero tengo que ir con mucho entusiasmo y tengo que ir a hacerlo, ¿no? El entusiasmo, el fuego arderá continuamente, no se debe de apagar. Y entonces ahí nos está dando mucho más instrucciones que simplemente cómo se van a hacer o cómo se van a presentar los korbanot, ¿no? Unas ofrendas, ¿no? Entonces quiere decir que hay mucho más encerrado en estas palabras, ¿no? Que simplemente lo que estoy pensando. Y hay mucho más en qué considerar y cómo prepararnos, ¿no? Para cómo estamos haciendo las cosas. Es muy fuerte lo que dice el Zohar. Si haces los mandamientos nomás porque es un mandamiento, si haces por hacerlo, es idolatría. Y es como si estuvieras haciendo idolatría. Y obviamente, pues con las consecuencias que eso implica. Creo que esta porción, en esta ocasión, ¿no? En este Shabbat Hagadol, pues nos sirve para pensar muy bien, para revisar nuestra intención, nuestro corazón, nuestra emoción, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque si estábamos pensando que voy a quedar bien con Dios, me va a considerar mejor, me va a llevar al cielo, me va a dar un lugar ahí en su palacio, voy a quedar bien, ¿no? Lo hago porque me va a perdonar, me va a salvar, todo estoy pensando en me va. Estoy pensando en mí mismo. Y quiere decir que entonces no voy para adelante. No. Las consecuencias sería como si estuviera haciendo idolatría. Nos prepara fuertemente el Zohar, especialmente para la festividad que viene, ¿no? Ya que este próximo miércoles, ya en el atardecer, en la noche, pues empieza empezando por la festividad de Pesaj, ¿no?
mal traducida Pascua, pero bueno, la festividad de Pesach, ¿no? Y el inicio, ¿no?, de la fiesta de panes y levadura, ¿no? Así es que pues esperemos, ¿no?, que ya hayan terminado de prepararse, ¿no?, y de buscar esa levadura que muchas veces la buscamos alrededor de nosotros físicamente, ¿no?, para no tener levadura, que no haya en mi casa nada de levadura, pero también hay que buscarla dentro de nosotros. No vaya a ser que estemos haciendo mal las cosas, que no esté haciendo bien ni un mandamiento, porque solo estoy pensando en mí, en el yo, en cómo me beneficia a mí. Y entonces nos pone a pensar esta porción en cómo está mi relación con el Eterno, en qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. En si realmente quiero unirme al Eterno para servirle, para hacer las cosas que me pide sin obtener nada a cambio. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, pero nos guarde de hacer mal, de pensar mal. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de nosotros, de que nos guíe para no equivocarnos y hacer bien las cosas. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos limpie de todo lo que estamos haciendo mal y nos ayude a componer todo, a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo, reparar todo lo que hacemos mal y hacerlo correctamente. Que la paz del Eterno esté en todos nosotros. Shalom.